Que esté con nosotros aquí en Puntos y Comas. Usted sabe que documentamos asuntos de la vida pública con el propósito de que tengamos más y mejores elementos para analizar la realidad, para saber cómo nos afecta y las consecuencias que puede tener. Aunque usted no lo quiera y aunque usted no lo crea, tarde o temprano le alcanzará inexorablemente las campañas para los candidatos al Poder Judicial de la Federación. Si usted pensaba que se iba a escapar de escuchar y ver promocionales en los próximos mes y medio, 2 meses que todavía faltan para que terminen las campañas, pues no se va a salvar nadie en el país. ¿Por qué? Porque a pesar de que solo se pueden transmitir promocionales de radio y televisión sobre los comicios judiciales en los tiempos oficiales administrados por el Instituto Nacional Electoral y ninguna autoridad o candidato puede contratar espacios en esos medios de comunicación comerciales, a pesar de todo eso, el INE calcula que durante los 60 días de las campañas para los cargos en el Poder Judicial se van a transmitir en todo el país 8,126,219 spots referidos a estas elecciones. Seguramente usted ya ha visto algunos spots promocionales en alguna red social, en TikTok o en X o en Facebook, o en alguna red, porque algunos candidatos al Poder Judicial andan activísimos, pero también tendrá que escuchar por allí en alguna estación de radio o en alguna estación de televisión, observar algunos de los promocionales de los 8 millones de spots que van a transmitir tanto la autoridad electoral como los candidatos a puestos de ministros, magistrados o jueces de distrito. Pues bien, los estados en donde la población será más agobiada por promocionales de la elección judicial son los siguientes, para que se vayan preparando, amigos. En Michoacán se van a transmitir 526,953 spots. En el estado de Jalisco se transmitirán 410,690 promocionales. En Chiapas habrá 399,541 mensajes sobre los comicios judiciales. En Chihuahua está estimado y está pautado que se van a difundir 398,611 spots. En Guanajuato les tocarán menos, pero también será una cantidad considerable, porque estamos hablando de 317,607 promocionales, y finalmente en el estado de Guerrero 298,349 mensajes promocionales sobre la campaña judicial. ¿Cuántos van a ser atractivos, interesantes o razonablemente buenos? No lo sabemos, porque hay que tomar en consideración algo que es muy importante. La mayoría de los candidatos que van a estar en la contienda en estas campañas que empezaron el 30 de marzo y terminarán el miércoles 28 de mayo, la mayoría no son políticos profesionales, aunque en su momento han hecho política porque han estado en el servicio público. Entonces, no necesariamente serán de una razonable calidad como para que resulten atractivos, pero en este caso de lo que se trata es de algo más simple. Que si a usted le interesa la elección judicial, los escuche con atención, porque seguramente algo dirán a algunos que pueda ser interesante e importante para los ciudadanos que tienen la intención de participar en esta contienda histórica, inédita, insólita, para que los mexicanos por primera vez ejerzan su derecho a elegir a aquellos que van a integrar el Poder Judicial de la Federación. Usted sabe que ya lo hacemos en el caso del Poder Ejecutivo, lo hacemos en el Poder Legislativo, pero no habíamos tenido la oportunidad de votar por el Poder Judicial, lo que ahora va a suceder. Pero previo a que eso suceda, en el transcurso de lo que queda todavía para llegar a la pausa de los 3 días previos de la elección, habrá por lo menos 8,126,219 spots referidos a esas elecciones. El Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral seleccionó en todo el país 2,321 estaciones de radio que transmitirán los promocionales de la autoridad electoral y de los candidatos en los comicios judiciales. También se integró un catálogo de 1,000
698 estaciones de televisión con ese mismo propósito. En total, entre estaciones de radio y televisión, habrá en el país 4,010 estaciones dándole difusión a la elección del Poder Judicial. Usted sabe que son 881 cargos los que estarán en juego y por lo menos 4,322 candidatos estarán en la contienda. ¿Qué sí pueden hacer los candidatos a cargos en el Poder Judicial y qué tienen prohibido? Bueno, esto lo vemos, como nos lo muestra mi compañera Lluvia, lo vemos en la diapositiva número 4. Como todos sabemos, las campañas electorales empezaron el domingo 30 de marzo y terminarán el miércoles 28 de mayo. Durante ese periodo, las personas candidatas a cargos de elección popular en el Poder Judicial de la Federación podrán difundir su trayectoria profesional, sus méritos y visiones acerca de la función jurisdiccional y la impartición de justicia, así como propuestas de mejora o cualquier otra manifestación amparada bajo el derecho al ejercicio de la libertad de expresión, siempre que no excedan o contravengan los parámetros constitucionales y legales aplicables. Estos principios que le acabo de leer a usted están en el artículo 505 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y cuando me refiera a la Ley General, me refiero a esta Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que como usted sabe, es la ley general que reglamenta las disposiciones del artículo 41 constitucional, donde se incluyen todos los asuntos electorales. El Instituto Nacional Electoral tiene habilitado en su plataforma digital un micrositio denominado Conóceles, en el cual se pueden consultar los antecedentes de todos los candidatos a ministros, magistrados y jueces. Y mire, en la diapositiva número 6 le muestro en la parte superior el domicilio o el enlace para que usted pueda entrar a este micrositio que se llama Conóceles. ¿Por qué es importante que usted tome nota? Por una razón, porque en cualquier buscador de internet, en cualquiera, el que sea su favorito, usted nada más pone ahí las palabras candidaturas poderjudicial.ine.mx. Si quiere no lo apunte, nada más cuando demos de alta este video, le pone usted pausa y toma el dato. ¿Por qué? Ve usted ahí en pantalla que aparecen los nombres de algunas personas, que en este caso se trata de candidatos a ministros de la Suprema Corte. ¿Por qué aparecen esos nombres? Bueno, pues porque si usted se mete a este micrositio Conóceles y le pica en la franja esta azul morada, le van a aparecer esos nombres y la lista completa de los 64 candidatos a ministros de la Suprema Corte. Pero si le pica usted en la segunda franja, la segunda de arriba para abajo, donde dice magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, ahí le van a aparecer los nombres de los 38 candidatos a magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. Si luego pica la franja siguiente, donde dice magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, ahí cuando le pique ahí, le van a aparecer los 15 nombres de las personas que aspiran a 2 cargos de magistrados en la Sala Superior del Tribunal Electoral. Y así enseguida usted puede picarle ahí donde dice magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de las 5 salas regionales y le van a salir los candidatos de las 5 salas regionales. Usted sabe que son 5 salas regionales en el país, son en este caso Guadalajara, la Sala Regional Guadalajara, la Sala Regional Monterrey, la Sala Regional Jalapa, la que tiene por sede la Ciudad de México y la Sala Regional con sede en Toluca. En cada una de ellas vamos a elegir 3 magistrados electorales. Y en las últimas 2 franjas, si usted le pica a esas 2 franjas, claro, por separado, primero una y luego otra, también encontrará los nombres de todos los magistrados y de todos los jueces, los candidatos a jueces de distrito. Para no hacer una búsqueda demasiado amplia, en esta herramienta de este micrositio Conócelos, en la dirección candidaturas poderjudicial.ine.mx, ahí también usted puede poner el nombre del estado donde usted vive,
porque quiere conocer los candidatos del estado donde usted vive, y también puede poner el número de su sección electoral. La sección electoral viene en la parte frontal de su credencial de elector. Entonces pone el estado donde vive y la sección electoral donde usted vota regularmente, y entonces cuando le vaya picando a cada una de estas franjas, le van a salir solo los candidatos por los que usted podría votar, lo cual ya hará más pequeña la lista, y entonces será más fácil que usted los localice, los identifique y conozca sus antecedentes. La propaganda que pueden difundir los candidatos a cargos en el Poder Judicial es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que difundan durante el periodo de campaña con el objeto de dar a conocer a la ciudadanía su trayectoria profesional, sus méritos y sus visiones acerca de la función jurisdiccional. Usted sabe que el único poder que tiene función jurisdiccional es el Poder Judicial, porque esa función jurisdiccional es la que le permite interpretar las leyes y vigilar por su correcta aplicación. Bueno, eso es en teoría, porque ya sabemos que hay jueces, magistrados y ministros que algunos de ellos son muy tramposos y le hacen trampas hasta a la misma ley para torcerla en favor de sus amigos o de sus socios o de sus cómplices. Pero más allá de eso, esa es la función jurisdiccional. Y la impartición de justicia también, así como propuestas de mejora o cualquier otra manifestación amparada por la libertad de expresión. Los 6 partidos políticos nacionales, en la diapositiva 8 vemos cuáles son los 6 que tienen registro nacional. Estos 6 partidos políticos nacionales, PAN, PRI, Verde, PT, Movimiento Ciudadano y Morena, que tienen registro oficial y quienes desempeñen cargos públicos no podrán hacer actos de proselitismo o manifestarse públicamente a favor o en contra de candidatura alguna. Además, las personas juzgadoras que estén en funciones y que sean candidatas a un cargo de elección deberán actuar con imparcialidad, objetividad y profesionalismo en los asuntos que conozcan, por lo que deberán abstenerse de utilizar los recursos materiales, humanos y financieros a su cargo con fines electorales. Es decir, no se puede usar dinero público que tengan confiado para promoverse personalmente. También es muy importante que los candidatos a cargos en el Poder Judicial y los ciudadanos en general tengan claro que está estrictamente prohibido por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, está prohibida la entrega de cualquier tipo de material en el que se oferte o se entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o en efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, ya sea por sí o por interpósita persona. Es decir, no se permite que se le den regalos a los potenciales electores para sobornarlos. Dichas conductas serán sancionadas de conformidad con la ley y se presumirá como indicio de presión al electorado para obtener su voto. Es decir, si usted ve que alguien anda haciendo por ahí ruido para regalar cosas y convencer a la gente, vaya a la oficina del INE que esté más cerca de donde usted vive y dígale: oiga, yo vi a ese candidato fulano que andaba repartiendo cosas con el pretexto de que si votaban por él les daba más. No se vale. Otra disposición estricta en la ley general es que la propaganda electoral para los comicios judiciales solo será impresa en papel, la cual deberá ser reciclable. Toda la propaganda debe de estar impresa en papel y ser reciclable, fabricada con materiales biodegradables que no contengan sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el medio ambiente, atendiendo el periodo legal de las campañas, y deberá suspenderse o retirarse 3 días antes de la jornada electoral. Es decir, a más tardar el miércoles 28 de mayo, se acaban las campañas y ese mismo día tendrán los candidatos que empezar a retirar la propaganda que hayan dejado en el espacio público. Los tiempos para la propaganda en radio y televisión que están a disposición de los candidatos los asigna el Instituto Nacional Electoral.
y por lo tanto queda prohibidísima la contratación por sí o por interpósita persona de tiempos de radio y televisión comercial para fines de promoción de las personas candidatas a cargos en el Poder Judicial. Del mismo modo, está prohibido a los candidatos contratar espacios publicitarios y de promoción personal en medios de comunicación impresos o digitales. Sin embargo, esta es una salvedad. Sin embargo, las personas candidatas sí podrán hacer uso de sus redes sociales en medios digitales para promocionar sus candidaturas, siempre y cuando no implique erogaciones para potenciar o ampliar sus contenidos. Es decir, no pueden pagar para que sus mensajes tengan mayor alcance si se promocionan en TikTok, si se promocionan en Facebook, se promocionan en X. No importa en cuál red lo hagan, si lo hacen a través de su propia red, pero no pueden pagar para que el mensaje que están difundiendo llegue más lejos o a más gente. Nada más va a llegar a las personas que sean sus seguidores o amigos. El Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral seleccionó en todo el país 2,321 estaciones de radio que transmitirán los promocionales de la autoridad y de los candidatos en los comicios judiciales. También integró un catálogo de 1,689 estaciones de televisión para ese mismo propósito. En total, entre estaciones de radio y de televisión, habrá 4,000 estaciones dándole difusión a la elección del Poder Judicial. ¿Y cuáles son los estados en los cuales será más intensa la campaña promocional de los comicios judiciales? Pues apúntele para que se prepare. Los estados donde va a haber más estaciones transmitiendo promoción de la elección judicial son Sonora con 289 estaciones, Oaxaca con 212, Michoacán con 226, Coahuila con 196 y Jalisco con 180 estaciones que van a estar transmitiendo spots promocionales de la elección judicial. Y bueno, por si tiene curiosidad y lo quiere checar con calmita, en la diapositiva número 13 le damos la primera parte de esta lista muy detallada. Ahí ve de Aguascalientes a Michoacán, ve en la parte derecha el total de radio y televisión, el total, digamos, de estaciones de radio y televisión que van a estar transmitiendo spots. Esto en la diapositiva número 13. Pero también en la diapositiva 14 vemos el complemento, pues nada más para que usted se prepare, porque la verdad es que van a ser muchísimos spots promocionales los que tendrá que escuchar la gente que en estas estaciones de radio. Ahí ve usted que hay entidades, por ejemplo, como Chiapas, donde va a haber 169 estaciones involucradas. En el caso de Michoacán, 226, eso lo vemos en la diapositiva 13, y en la 14 vemos que hay estados donde va a haber muchas estaciones, como en el caso de Veracruz, con 204, en Sonora, 289 estaciones. Todas estas estaciones de radio y televisión van a difundir de manera gratuita, en los tiempos oficiales que le corresponden al Estado, las campañas de candidatos y de autoridades electorales que el INE, en los tiempos que el INE va a distribuir, se presumiría que de manera equitativa. Bueno, el Instituto Nacional Electoral calcula que durante estos 60 días de campaña se van a transmitir, como le decía en un principio, 8,126,219 spots. También para que se prepare, porque aunque no es muy agradable escuchar campañas, no sé qué tan agradable sea escuchar una campaña electoral para la renovación del Poder Judicial, pero por lo menos como ciudadanos debemos poner atención para saber qué es lo que andan prometiendo estos señores que quieren ser magistrados, ministros de la Corte o que quieren ser jueces de distrito. Y vemos en la diapositiva número 16 cuáles son los estados donde se van a transmitir más spots publicitarios promocionales de la campaña electoral para renovar el Poder Judicial. Ahí ve usted, por ejemplo, Michoacán, 526,953 spots. Jalisco, 410,690.
Chiapas 399,541, Chihuahua 398,611, 317,607 en Guanajuato y 298,349 en Guerrero. No faltará quien diga, ¿y yo qué culpa tengo? ¿Por qué me martirizan con esos mensajes que ni me interesan? Bueno, habrá personas que sí quieran saber qué piensan los candidatos y seguramente les pondrán atención. Bueno, ustedes recordarán que el pasado miércoles 9 de abril del 2025, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le corrigió la plana al Consejo General del Instituto Nacional Electoral y abrió a todas las entidades de gobierno, incluyendo Presidencia de la República y Poder Legislativo, la promoción de los comicios para renovar el Poder Judicial de la Federación que se llevarán a cabo el domingo 1 de junio del 2025. ¿Y por qué el tribunal le enmendó la plana al INE? Por una razón, porque dijo el tribunal, a ver, si la Cámara de Diputados y de Senadores, si Presidencia de la República y el Poder Judicial a través de la Suprema Corte fueron quienes propusieron los candidatos para la elección del Poder Judicial, tendrían la obligación ética y moral e institucional de promover esa elección, nada más que con una observación muy estricta. Promoverán la elección, pero no promoverán a alguno o a algunos candidatos en particular, ni siquiera aquellos que los comités de evaluación de los tres poderes consideraron idóneos para buscar los cargos de ministros, magistrados y jueces. Consideró el Tribunal Electoral que los criterios de interpretación que aplicó el INE para prohibir la intervención de entidades de gobierno en la promoción de los comicios judiciales era errónea, pues este proceso electoral extraordinario difiere sustancialmente de unos comicios constitucionales ordinarios para la elección de cargos públicos en los poderes ejecutivo y legislativo. Dijo el tribunal, esto es otra cosa y tienen que aplicarse criterios de otra naturaleza. En la diapositiva número 19 vemos el primero de los criterios que estableció la Sala Superior del Tribunal Electoral con respecto a la promoción de los comicios judiciales. ¿Qué es lo que estableció la Sala Superior en el primero de sus criterios? Bueno, que solo los poderes de la Unión y de las entidades federativas tienen atribuciones para realizar actividades tendentes a la promoción del voto y de la participación ciudadana en el contexto de los actuales procesos selectivos en el ámbito de su competencia. Vamos a la diapositiva 20. Este es el segundo criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Dice lo siguiente, punto 2. Toda promoción y difusión deberá ser imparcial y con carácter institucional, es decir, no debe dar pie a ningún tipo de propaganda personalizada o de proselitismo. En ningún momento se pueden mostrar los nombres o imágenes de las personas candidatas o cualquier referencia que las pueda hacer identificables. Y luego, en la diapositiva 21 vemos el tercer criterio de la Sala Superior con respecto a la promoción de la elección. De tratarse de spots o propaganda en Internet, no puede señalarse el poder u órgano que promueve o emite la comunicación. Es decir, los promocionales no podrán contener nombres, logotipos o colores de la autoridad que lo promueve. Sin embargo, deberán informar al INE qué publicidad corresponde a cada uno de los poderes de la Unión o de las entidades federativas. La única autoridad que podrá mostrar su logotipo para estos efectos es el INE. Y, en su caso, los organismos electorales en las entidades federativas. Usted sabe que también va a haber elecciones para renovar los poderes judiciales de por lo menos 19 estados de la República. Esas autoridades electorales locales, como el INE, sí pueden poner su logotipo en la propaganda de promoción de esos comicios. En noviembre, esto es muy importante porque en noviembre del 2024, el Consejo de la Judicatura Federal remitió al Instituto Nacional Electoral la división del territorio nacional por circuito judicial o circunscripción plurinominal electoral, indicando la entidad o las entidades federativas que abarcan,
así como el número y materia de los tribunales colegiados de circuito y tribunales colegiados de apelación o juzgados de distrito que tienen residencia en cada circuito judicial y en la sede de las salas regionales del Tribunal Electoral. La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, con base en la información remitida por el órgano de administración judicial, elaboró lo que se denomina el marco geográfico electoral para la implementación del proceso electoral extraordinario, la elección de miembros del Poder Judicial. Dado a conocer este marco geográfico electoral, lo dieron a conocer el miércoles 20 de noviembre del 2024. Y es muy importante, pero muy importante, que usted lo vea con detalle, porque le va a aclarar muchas dudas. Ya lo hemos visto aquí, pero nunca está por demás volver a insistir sobre ciertos detalles que son fundamentales para que los potenciales electores no se confundan de más. Vea usted. Estos son los 32 circuitos judiciales del país y los distritos judiciales electorales en los que fueron divididos cada uno de esos circuitos judiciales. Esos números que ve usted a la izquierda es el número de circuito judicial que corresponde a cada entidad federativa. El primer circuito judicial es la Ciudad de México, el quinto circuito judicial es Sonora, el 12º circuito judicial es Sinaloa, el 16º circuito judicial es Guanajuato. Y esto también es muy importante. La Ciudad de México, usted ve, va a votar por 104 magistrados y 64 jueces. Como es muy grande el número de candidatos y de cargos que se van a votar en la Ciudad de México, ese circuito judicial de la Ciudad de México fue dividido, ese circuito judicial, en 11 distritos judiciales electorales. Esos 104 cargos de magistrados de circuito y esos 64 jueces de distrito, esos candidatos se van a dividir entre los 11 distritos judiciales electorales, de tal manera que en cada distrito judicial electoral el ciudadano va a votar por un máximo de 10 candidatos a magistrados y de 6 o 7 candidatos a jueces. Por eso hay circuitos judiciales como el número 1 de la Ciudad de México, que se dividió en 11 distritos judiciales electorales. Y lo mismo se hizo en el Estado de México, que se dividió en 3 distritos judiciales electorales, porque ahí se van a elegir 26 magistrados y 28 jueces. Esos 26 magistrados y 28 jueces se dividen entre 3 para que la carga y la elección de los ciudadanos no sea tan compleja. Lo mismo pasa en Jalisco, donde Jalisco, como tercer circuito judicial, se dividió en 4 distritos judiciales electorales, porque ahí se van a elegir 32 magistrados y 23 jueces de distrito que se van a repartir el día de la votación entre esos 4 territorios en los que fue dividido Jalisco. Y así sucesivamente. Usted verá también que hay estados como como San Luis Potosí, como Michoacán, el número 11, Oaxaca, el número 13, Yucatán, el número 14, el número 20, Chiapas, Guerrero, Querétaro, Zacatecas, Nayarit, Durango, Baja California Sur. Todos estos 17 estados no fueron divididos en distritos judiciales electorales y el ciudadano va a votar por los mismos candidatos en todos los casos, en todo el estado, porque es un solo distrito judicial que abarca todo el circuito judicial. Pero lo más importante es que usted vea qué número de circuito judicial le corresponde, porque usted solamente va a votar por los candidatos a magistrados y a jueces que correspondan a su estado, al estado donde usted vive. Y finalmente, para que también le quede este dato, usted sabe que vamos a renovar 5 salas regionales del Poder Judicial de la Federación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahí le dejo en la diapositiva número 25, nuevamente las 5 circunscripciones electorales que cubren y las cabeceras de esas 5 circunscripciones electorales, que son cada una de ellas la sala regional que corresponde a esa circunscripción. Cada circunscripción electoral tiene un número determinado de estados. En esos estados se va a votar solamente por los 3 nuevos magistrados de la sala regional que corresponde a esa circunscripción electoral, lo que también va a hacer más fácil el proceso de elección
de los ciudadanos. Y bueno, con esto cerramos hoy Puntos y Comas. Muchas gracias por la gentileza de su atención. Buenas noches y descansen ustedes.